parques de atracciones, lugares que, en teoría, prometen risas, emoción y recuerdos inolvidables. Sin embargo, detrás del brillo de las luces de colores y los gritos alegres de los visitantes, a veces se esconde una sombra que nadie espera. Lo que comienza como un juego, para algunas familias termina en una pesadilla que cambia sus vidas para siempre. Un arnés sin asegurar, una grieta en el acero pasada por alto, un pequeño descuido, y segundos después, nada es igual. Las atracciones, construidas para darnos la sensación de libertad y ingravidez, en esos momentos solo han traído muerte y una tristeza infinita. Hoy recordamos 7 de las tragedias más devastadoras que han ocurrido en parques de atracciones. Historias que nos recuerdan lo delgada que es realmente la línea entre la diversión y el peligro. Caleb Schwab. El 7 de agosto de 2016, la familia Schwab llegó al parque acuático Schlitterbahn en Kansas City. Caleb, el hijo menor, quería probar a toda costa el tobogán acuático más grande del mundo, Verrückt. Orgulloso, subió los más de 260 escalones, lleno de emoción por la aventura. Sin embargo, la construcción era peligrosa, diseñada de forma insegura desde el principio. Ya en las pruebas, los botes habían salido despedidos de la pista, pero la atracción siguió funcionando. Caleb iba sentado delante en el bote, con 2 adultos detrás de él. Cuando el tobogán se precipitó a una velocidad tremenda, el bote se elevó y Caleb salió despedido. Su pequeño cuerpo impactó contra unos postes metálicos. La muerte fue instantánea. Gritos llenaron el aire. Su madre se desmoronó. Su hermano se quedó petrificado. El tobogán fue demolido más tarde, y la familia recibió una gran indemnización. Pero nada pudo devolver la risa del niño de 10 años. Tyre Sampson Orlando, 24 de marzo de 2022. Tyre Sampson, de 14 años, quería subir a toda costa a la torre Freefall, la torre de caída libre más alta del mundo. Era enorme para su edad, casi 2 metros de alto y más de 170 kilos, pero le permitieron subir a pesar de los riesgos evidentes. La barra de seguridad no estaba bien ajustada, y Tyre sintió el peligro él mismo. Justo antes del arranque, pidió a su amigo que saludara a sus padres si algo salía mal. Entonces la torre se disparó hacia arriba, a 130 metros del suelo, y se precipitó a una velocidad asombrosa. En el momento crucial, Tyre se deslizó, cayó al vacío y murió ante los ojos de espectadores horrorizados. Más tarde, se supo que los sensores habían sido manipulados para pasar por alto su tamaño. Su muerte conmocionó al mundo y llevó a una nueva ley en Florida. Pero para su familia, solo queda el recuerdo de un joven con grandes sueños. Rosa Esparza. El 19 de julio de 2013, Rosa Esparza, de 52 años, visitó con su hija y su yerno el parque de atracciones Six Flags en Texas. Valiente y llena de expectación, subió al New Texas Giant, una imponente montaña rusa de madera y acero, con una caída de más de 45 metros. Ya al subir, notó que la barra de seguridad no estaba bien colocada. Expresó su preocupación, pero un empleado hizo un gesto de desdén. Si hace clic, está seguro. Para Rosa, no era una sensación de seguridad, y su instinto resultó acertado. Mientras la atracción se precipitaba a toda velocidad por las curvas, su hija escuchó de repente gritos desesperados. Segundos después, vio lo incomprensible. Rosa se deslizó del asiento, fue lanzada por encima del borde y cayó más de 20 metros al vacío. Impactó contra una viga de acero. El golpe fue fatal. El horror invadió el parque. Extraños lloraban. Empleados permanecían en silencio. Más tarde se supo que la barra de seguridad de esa atracción ya había dado problemas antes. Tras la muerte de Rosa, el sistema fue revisado, demasiado tarde para una madre que solo quería disfrutar de una tarde sin preocupaciones con su familia. Asia Ferguson. El 28 de junio de 2008, Asia Ferguson, de 17 años, pasó un día de verano con su grupo de la iglesia en el parque Six Flags de Georgia. Alegre, deportista y servicial, era un chico al que todo el mundo quería. Pero esa tarde se separó de sus amigos para tomar un atajo,
o como algunos decían, para recuperar una gorra perdida. Para ello, escaló dos vallas que estaban marcadas con grandes carteles de "Prohibido el paso". Sin saberlo, de repente se encontró justo debajo de la montaña rusa, Batman The Ride. Cuando los trenes pasaron a toda velocidad por encima de él, no quedó tiempo. Asia fue golpeado por un tren y decapitado. Una muerte cruel en cuestión de segundos. Los testigos gritaron. Un policía fuera de servicio corrió inmediatamente, pero cualquier ayuda llegó demasiado tarde. Las investigaciones confirmaron que la zona había sido claramente acordonada, pero eso no cambió el dolor. Sus padres perdieron a un hijo con grandes sueños, sus amigos a un compañero lleno de vitalidad. Quedó un vacío y la amarga constatación de que un solo paso en falso puede costar la vida. Deborah Gale Stone. En el verano de 1974, Deborah Gale Stone, de 18 años, comenzó una nueva etapa en su vida. Acababa de terminar su primer año de estudios y había conseguido un trabajo soñado en Disneyland. Radiante, recibía a los visitantes de la nueva atracción America Sings, un teatro giratorio lleno de música y figuras animadas. Para Débora era más que un trabajo. Era la oportunidad de formar parte de un mundo que regalaba alegría a la gente. Pero el 8 de julio de 1974, este sueño se transformó en un escenario mortal. Durante una función, se acercó demasiado a la pared en movimiento. En un instante, quedó atrapada entre el escenario giratorio y la parte fija de la estructura. No hubo señales de advertencia ni paradas automáticas, solo un ruido sordo y espantoso. Débora fue aplastada, su muerte fue instantánea. El público no se dio cuenta al principio, la música siguió sonando. Solo más tarde la noticia conmocionó a todo el parque. Disneyland instaló medidas de seguridad adicionales después, pero ya era demasiado tarde. Para los compañeros, el nombre de Débora quedó como un susurro tras bambalinas, un recordatorio constante de que incluso en el lugar más feliz del mundo, la vida puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. El incendio en la Casa del Terror. El 9 de junio de 1979 iba a ser una noche sin preocupaciones para muchas familias en Sydney. El Luna Park, famoso por su Casa del Terror, prometía sustos inofensivos y risas infantiles. Pero esa noche el juego se volvió algo serio. Al principio, solo se veía humo. Luego las llamas brotaron de las paredes de madera del túnel. En cuestión de minutos, toda la atracción estaba en llamas. Dentro había visitantes atrapados. No había ni sistemas de aspersión ni salidas de emergencia. El pánico se desató, los niños gritaban, los padres buscaban desesperadamente una salida. Cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde. 6 niños y un padre perdieron la vida, atrapados en un infierno sin salvación. Oficialmente se habló de un fallo técnico, pero pronto circularon rumores de incendio provocado, crimen organizado y pruebas encubiertas. Los testimonios desaparecieron, los expedientes se manejaron de forma incompleta. Hasta hoy no hay una respuesta clara, solo preguntas abiertas. El Luna Park fue reconstruido más tarde, la Casa del Terror demolida, pero para muchos australianos, este incendio sigue siendo un capítulo oscuro que nunca se ha aclarado completamente. El Big Dipper. Desde la década de 1920, el Big Dipper en Blackpool, Inglaterra, era considerado un símbolo. Generaciones de familias subieron a la montaña rusa de madera que, con sus crujidos y traqueteos, parecía una reliquia de tiempos pasados. Para muchos, el viaje era una tradición, un trozo de nostalgia en la costa, pero bajo la fachada de romanticismo se escondía el peligro. El 20 de agosto de 1970, un tren completamente lleno descarriló en medio del recorrido. La madera se astilló, el metal chirrió, y en segundos las risas de los pasajeros se transformaron en gritos estridentes. Una mujer perdió la vida, docenas resultaron heridas, algunas de gravedad. Las investigaciones revelaron que los ejes desgastados y los componentes anticuados fueron los culpables, deficiencias que se habían ignorado durante años. Sin embargo, la atracción permaneció abierta, solo fue reparada de forma provisional y repintada.
Para muchos visitantes, el horror era innegable. El viaje, antes un símbolo de alegría, se había convertido en un monumento a la negligencia. Incluso después de renovaciones posteriores, el eco del accidente persistió, como una sombra sobre cada ascenso traqueteante. Los parques de atracciones representan aventura, alegría y experiencias inolvidables. Pero las historias de Caleb, Tyre, Rosa, Asia, Débora, las víctimas en Sydney y la catástrofe en Blackpool muestran la otra cara, una cara llena de dolor, conmoción y tristeza imborrable. Cada uno de estos nombres nos recuerda que un segundo de negligencia, una advertencia ignorada o una medida de seguridad ausente puede costar la vida. Detrás de las luces de colores y las caras risueñas queda la pregunta: ¿cuánta seguridad vale la sonrisa de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros seres queridos? Estas 7 tragedias nos advierten de que no solo debemos buscar la emoción, sino también exigir responsabilidad. Porque la verdadera alegría solo surge donde la confianza y la seguridad van de la mano. Y ninguna persona tiene que pagar su vida por un momento de diversión.